He decidido hacer este video sin intro porque este será un video con muchas denuncias de por medio y he preferido ir directo con la información. El pasado 5 de abril, el periodista del portal Presidio MX, Eric Manzanilla, reveló que denunció la existencia de una balacera en la colonia Bojorques, en Yucatán, y en respuesta recibió una llamada de amenaza, una llamada telefónica con voz distorsionada. Esto es un poco de lo que le dijeron vía telefónica. Por favor, te voy a pedir que por favor pongas la voz que es, ¿verdad? Somos amigos. No te conozco. Ya te estás pasando. Ya te estás pasando de límite. Hasta ahora somos amigos. ¿Quién eres? Tú sabes si queremos tener un problema. ¿Quién eres? Tú me dices No, si queremos dime. tener un problema. Ajá. ¿Por qué no eres valiente? Tú sabes quiénes somos. No sé quiénes son. Ya sabes quiénes somos. Bueno, el periodista hizo su chamba, revisó el número telefónico de donde le llamaron y resulta que venía, según denunció, esta llamada de la Unidad de Inteligencia y Monitoreo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Vaya cosa. Por lo tanto, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Federal, ante las autoridades federales, considerando que él estaba siendo amenazado por alguien que estaba en instalaciones estatales. Interpuso una denuncia y le prometieron protección por parte de la Guardia Nacional. Hoy, hace apenas unas horas, el reportero transmitió en vivo, ha sido transmitido en vivo, una detención, según lo que se puede apreciar, de la esposa de este periodista y de su hija, una menor de edad. Y ahora están solicitando apoyo al gobierno federal ante un señalamiento de acoso por parte de autoridades estatales antes de que ocurra otra cosa, parte de lo transmitido en vivo hace unas horas. Por favor. A ver. Sí, estamos detenidos con mi familia. ¡Ey, ven a ver cómo tienen esposada a Gaby! ¡Mierda, cómo! ¿Por qué la esposan? Es una menor. Es una menor. Marcelo, Sí. ve cómo me golpea este señor. Ey, no me... No hay claridad sobre lo que ha ocurrido hace unas horas en torno de esta detención. Lo cierto es que es urgente la atención por parte de las autoridades, dado ya los antecedentes que ha denunciado este periodista. Hay que recordar, estamos en un país en donde se matan periodistas, lamentablemente, que es puntero en este tipo de agresiones. Ejemplos: apenas ayer en Guaymas, Sonora, estás viendo en pantalla a Ricardo López. Ricardo López, periodista, fue asesinado ayer, el día de su cumpleaños, en el estacionamiento de un supermercado. Él desde marzo ya había denunciado amenazas en su contra. 3 días antes fue asesinado en Morelia, Michoacán, a quien ves en pantalla, al periodista Abraham Mendoza, cuando salía del gimnasio. Así las agresiones en México, en diversas partes del país, en contra de periodistas, en muchos de los casos, por lo que publican, por lo que denuncian. La semana pasada te informé sobre el rompimiento del diálogo entre los habitantes de Aguililla con el gobierno federal. Recordemos, el gobierno federal ha propuesto un plan integral, según lo han anunciado, para ese municipio azotado por la delincuencia organizada, pero los habitantes aseguran que el gobierno no está cumpliendo ni con lo mínimo solicitado. ¿Qué es lo mínimo? Seguridad y libre tránsito, que sean despejadas las vialidades, principalmente la carretera que comunica Aguililla con Apatzingán. Solo lograron tener una reunión autoridades con los habitantes, una reunión en donde el ejército se comprometió a mantener abierta la carretera que comunica Apatzingán durante el día, por la noche no, para evitar confrontaciones con la delincuencia organizada. Pero habitantes aseguran que ni eso
han cumplido las fuerzas federales. El párroco de Aguililla, Gilberto Vergara, ha confirmado que para hoy ha sido programado el tercer intento de diálogo entre ambas partes con dos objetivos definidos por parte de los habitantes: el libre tránsito y seguridad, principalmente el retiro de los grupos delincuenciales de la zona. Este tercer intento de diálogo ocurre en medio de enfrentamientos que no paran en Michoacán ya desde hace un par de semanas, que se vienen dando enfrentamientos consecutivos, como principalmente entre el cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos. El último registro es el del poblado de Guagua, en el municipio de Aquila. Esto es lo que han registrado habitantes hace apenas unas horas, con un balance todavía no reportado por parte de las autoridades sobre lo que veremos y escucharemos a continuación. Una vez más la balacera aquí en Guagua. Se escucha muy fuerte. Un enfrentamiento demasiadamente fuerte. Parece que es peor que Irak. Santo Dios. De pronto y de manera sorpresiva, la policía de Cárdenas, esto en el estado de Tabasco, ha estado bajo los reflectores por dos acontecimientos distintos. Primero, porque policías municipales fueron grabados golpeando a una mujer cuando ésta ya estaba sometida a bordo de una patrulla. Y después, porque esa misma corporación, esos mismos policías, bueno, no exactamente los mismos policías municipales, pero la misma corporación, la misma policía municipal, logró detener a 10 personas fuertemente armadas sin que hubiera un solo disparo de por medio. No es común que se hable de la policía de Cárdenas, Tabasco, y menos común es que se hable de dos acontecimientos, principalmente cuando se filtra un video o se hace público un video de abuso policíaco y después se hable de una detención de grandes dimensiones, todo a cargo de una misma corporación. No pretendo hacer de menos la detención, pero sí destaco que todo ocurre en cuestión de horas. Primero el acto reprobable y después el acto plausible. Pero bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en Cárdenas, Tabasco? El pasado fin de semana, policías municipales, policías de Cárdenas, Tabasco, fueron alertados de una mujer que presuntamente estaba provocando escándalo en la vía pública. Llegaron policías municipales, la detuvieron, presuntamente ebria, esta mujer, y sin darse cuenta, los policías fueron videograbados cuando tenían a la mujer a bordo de la patrulla ya sometida y la estaban golpeando, incluso con al menos un golpe en el rostro fue el que le propinaron a esta detenida. Te voy a mostrar este video en unos minutos. El director de la policía municipal, Rubén Muñoz, dijo que por este acontecimiento los policías ya fueron identificados y que ya están investigando esta agresión con el objetivo de ponerlos a disposición de las autoridades y que el hecho no quede impune. Aunque esto ocurrió el fin de semana pasado, este video fue subido a redes sociales hace apenas unas horas. Ayer por la tarde fue dado a conocer y a unas horas de que empezó a viralizarse este video, esta grabación, en las redes sociales también aparecieron estas fotografías que estás viendo en pantalla. Hombres fuertemente armados, sometidos por la misma policía municipal de Cárdenas, Tabasco. Estos hombres detenidos les aseguraron vehículos, les aseguraron este arsenal. ¿Cuál es la historia de esta detención? Esta mañana, en Cárdenas, Tabasco, fue ejecutado un hombre en un centro comercial. Entre ellos mismos están dando, ¿ves? ¡Cierra la puerta, cierra la puerta! Ve. Ya lo encerraron, ve. Ya lo encerraron, ve.
Tras este crimen, la policía municipal realizó un operativo. La policía, apoyada por los monitoristas del C4, los que operan las cámaras de videovigilancia del municipio, lograron alcanzar a los presuntos agresores y, sin hacer un solo disparo, arrestaron a 10 hombres fuertemente armados. Te muestro nuevamente las fotografías que han sido compartidas. Arrestaron a 10 hombres fuertemente armados, sin un solo disparo, les quitaron el arsenal, les quitaron los vehículos. Así, la efectividad, la rapidez y la hazaña de esta corporación policíaca, de esta policía municipal, exhibida apenas unas horas antes de abuso policíaco en contra de una mujer sometida a bordo de una patrulla. Te muestro el video de la agresión a la mujer, de la agresión a la detenida, que por cierto aseguran ya están investigando a los involucrados. Nos vemos al rato con más información. Te comparto el video en este momento. No olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. Tranquilo,